Buen día, soy Diego Ardura, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 1 de la UNED, y vamos a continuar con el videotutorial sobre la teoría clásica de los test. En el anterior hemos dejado preparada la matriz de datos que vamos a necesitar y, en primer lugar, vamos a abordar el tema de la dificultad de los ítems. Es importante tener un control sobre la dificultad de una prueba objetiva globalmente, y para ello lo que tenemos que hacer es estimar de alguna manera la dificultad de cada uno de los ítems. Eso nos va a permitir pues plantear pruebas o muy difíciles utilizando ítems muy difíciles, o muy fáciles utilizando ítems muy fáciles, o de una dificultad normal utilizando todo tipo de ítems, ¿no? Para medir la dificultad de los ítems vamos a utilizar lo que llamamos el índice de dificultad, que no es más que la proporción de sujetos que aciertan ese ítem. Por tanto, lo calcularemos aplicando esta fórmula, donde A es el número de sujetos que aciertan el ítem y N es el número de sujetos que intentan resolverlo. Por tanto, estamos calculando la proporción de sujetos que aciertan. Nosotros, en el caso de la prueba objetiva que estamos utilizando como ejemplo, tenemos unos ítems de múltiple elección de respuesta. Esto quiere decir que puede haber estudiantes que acierten esos ítems sin conocer la respuesta correcta, simplemente por una cuestión de azar. Para dar cuenta de esa situación, lo que hacemos es utilizar el índice de dificultad corregido, que es esta fórmula que tenemos aquí, que no es más que una modificación de la anterior. Seguimos teniendo el A partido por N, pero donde sustraemos esa fracción para dar cuenta de la corrección de efectos del azar. Por lo tanto, E sería el número de sujetos que fallan el ítem y K sería el número de alternativas del ítem, que en nuestro caso son 4. Para aplicar estas dos fórmulas, solo necesitaríamos completar esta columna de esta tabla que se presenta a continuación, que es el número de sujetos que aciertan el ítem, y para cada uno de ellos, y esta de aquí, que es el número de sujetos que fallan cada uno de los ítems. Luego simplemente aplicaríamos estas fórmulas como veremos en el ejemplo a continuación. Además, el hecho de cuantificar la dificultad de los ítems nos va a permitir categorizarlos en estas 5 categorías. Así, por ejemplo, si un ítem tiene una dificultad de 0,5, estaría en este intervalo y lo consideraríamos normal en cuanto a su dificultad. Si el ítem tuviese un índice de dificultad mayor de 0,75, por ejemplo 0,9, estaríamos ante un ítem muy fácil. Y de esa manera nos permitiría categorizar todos los ítems según su dificultad en estas 5 categorías. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar SPSS para completar estas dos columnas que necesitamos, como decía antes, de la tabla para estimar los índices de dificultad, y veremos cómo directamente el índice de dificultad sin corregir nos lo proporciona también SPSS. Bien, ya estamos con el archivo de SPSS abierto, y simplemente para contar el número de aciertos, el número de errores y obtener directamente el índice de dificultad, lo que vamos a hacer es ir a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, estadísticos, vamos a marcar la media y vamos a pasar los ítems de la matriz, recordemos la matriz de corrección, a las variables a analizar. Bien, aquí tenemos en primer lugar los valores medios de esos ítems, que son directamente los índices de dificultad de los mismos. O sea que el índice de dificultad, estamos hablando siempre sin corregir, del ítem 1 sería 0,8, del ítem 2 0,6 y así sucesivamente. Luego lo podremos comprobar con la fórmula. Y además el output de SPSS nos proporciona las tablas de frecuencias de cada uno de los ítems, con lo cual ya tendremos que en el primer ítem 2 personas han fallado el mismo y 8 personas lo han acertado. En el segundo ítem 4 personas fallan y 6 aciertan. En el tercer ítem 1 persona falla y 9 aciertan. Por lo tanto, ya tenemos para los 5 ítems los datos que necesitamos. Bien, pues ya tenemos recogidos en la tabla el número de sujetos que aciertan el ítem para todos ellos y el número de sujetos que los fallan. Por tanto, estamos en disposición de aplicar las fórmulas
que comentamos anteriormente, en primer lugar para el índice de dificultad sin corregir. En este caso tendríamos para el ítem 1 que vamos a utilizar como ejemplo, 8 personas que aciertan ese ítem y 10 personas que lo han contestado. Por lo tanto, tendremos un índice de dificultad sin corregir de 0,8. A nosotros lo que nos interesa por la naturaleza de esta prueba objetiva, que es una prueba con ítems de múltiple elección de respuesta, es el índice de dificultad corregido en realidad. Entonces, para calcularlo aplicaríamos la fórmula que comentamos anteriormente, donde A sería 8, el número de aciertos, 10, el número de personas que contestan el ítem. Tenemos este 2, que sería el número de errores, y el 4, que sería el número de alternativas de respuesta de nuestras preguntas. Aplicando esa fórmula para el ítem 1 nos sale un valor de 0,73. Ese valor de 0,73 nos va a permitir categorizar el ítem 1 como fácil. ¿Por qué? Porque cae en el intervalo entre 0,55 y 0,74 en cuanto a su índice de dificultad. Por tanto, ya tenemos categorizado ese ítem. Como ejercicio sería interesante comprobar los índices de dificultad sin corregir y corregidos y asignar categorías al resto de ítems. Los resultados los tenemos recogidos aquí en esta tabla. Como se puede apreciar, el índice de dificultad corregido siempre es menor que el índice de dificultad sin corregir. Esto es debido a que hemos tenido en cuenta que algunas de las respuestas se pueden responder correctamente por azar sin saber la respuesta correcta por conocimientos, y lo que vemos es que estos índices de dificultad corregidos nos han permitido establecer las categorías de los ítems en cuanto a su dificultad, y tenemos desde ítems como el 4 muy difíciles hasta ítems como el 3 muy fáciles, pasando por ítems como el 1 que son fáciles, o como el 2 que es normal, o como el 5 que sería un ítem difícil.